Temas muy, pero muy importantes para que ustedes puedan entender un poco cómo funciona ese mecanismo de la democracia, cómo ese mecanismo permite que se organicen unos procesos electorales y cómo al interior de la Federación Nacional de Cafeteros funciona ese andamiaje electoral que va a elegir a los miembros de los comités municipales y a los miembros de los comités departamentales y representantes al Congreso Nacional Cafetero. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Entonces, lo primero, pues sí, ¿qué es democracia? Todo el mundo habla de democracia, mucha gente habla de democracia, pero a veces no se entiende qué significa esa palabra. Esa palabra, recuerden ustedes, viene de la etimología, o sea, su origen etimológico, su origen lingüístico, viene del griego demos y kratos. Demos, pueblo, kratos, organización. Entonces, organización del pueblo, democracia. Y ese mecanismo surgió en la Grecia antigua, hace, digan ustedes, 400 años antes de que naciera Jesucristo. Había, en Grecia había muchas islitas y muchas ciudades que se gobernaban autónomamente, que se denominaban como ciudades-estados, donde la organización política, quienes tomaban las grandes decisiones que se referían a todas las personas, eran los ciudadanos, algunos ciudadanos, porque había otros que no tenían esos derechos, pero la gran mayoría de ciudadanos se reunían en un escenario público que era como la plaza, era el ágora, algunos otros la llamaban eclexia, pero en esos escenarios iban los ciudadanos habilitados para votar y tomaban las decisiones, aprobaban, negaban, modificaban. Y desde allí se empezó a entender que la democracia era ese gobierno del pueblo, gobierno del pueblo. Pues bien, luego de que tuvo esos orígenes, ese sistema de gobierno, hubo por muchos siglos diferentes tipos de organización en los muchos países en Europa, ¿no? Y en otras latitudes donde hubo imperios o hubo repúblicas o hubo monarquías, diferentes formas de organizar el sistema político. Pero, ¿no? Con el paso de los años, desde cuando ocurrió la Revolución Francesa en 1789, casi que volvimos a tomar ese modelo antiguo de la democracia para volver a organizar políticamente los estados bajo unas condiciones que ya vamos a ver. Entonces, para que en la actualidad, hoy, podamos hablar de democracia, se requieren unas condiciones básicas que yo las sintetizo en 4. En primer lugar, un reconocimiento a la persona y a sus derechos. O sea, para que un régimen pueda ser catalogado como democrático, tiene que respetar a las personas. Tiene que reconocer que la persona tiene una serie de derechos y prerrogativas, así como deberes. En segundo lugar, tiene que el funcionamiento mismo del Estado, del sistema político, tiene que estar sometido a unas reglas preestablecidas, que no la cambien a voluntad del mandatario, ¿no? Tiene que, y para eso, por ejemplo, ¿no? Se habla de la Constitución. La Constitución es la regla de reglas donde debe tener esa estructura básica del poder público está previamente establecido. De igual manera, el ejercicio del poder tiene que estar distribuido, no puede estar en una sola persona porque dejaría de ser gobierno del pueblo. Entonces tiene que estar distribuidos. Por ejemplo, en Colombia, el poder público se distribuye en diferentes autoridades. Tenemos el poder legislativo, el Congreso de la República, tenemos el poder ejecutivo en cabeza del presidente de la República, el poder judicial en cabeza de los jueces y adicionalmente otras autoridades
que también ejercen poder público, está distribuido. Entonces, cuando estas cuatro condiciones, podemos hablar de un sistema democrático. Un sistema democrático. ¿Colombia es una democracia? Sí, Colombia es una democracia. ¿Por qué? Porque cumple estas cuatro condiciones. Reconoce a la persona y sus derechos, tiene unas reglas preestablecidas a través de la Constitución, las leyes de la República, tiene distribuido y repartido el poder público, sí lo tiene en 3 ramas del poder y otras autoridades autónomas, y adicionalmente le permite a las personas una serie de derechos como, por ejemplo, la libertad de expresión y de decisión, que tenga la posibilidad de pronunciarse y de decidir cómo resuelven y cómo deciden los ciudadanos en una democracia a través del voto. El voto, el ejercicio del voto es esa posibilidad de que esas personas se expresen de una u otra manera, o eligiendo a unas personas o utilizando unos mecanismos de participación ciudadana para resolver temas, el plebiscito, el referendo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esas 4 condiciones tienen que existir para hablar de un sistema democrático. Y en democracia hay diferentes modelos, diferentes formas de organizar la democracia. Un régimen donde haya ese tipo de condiciones, las 4 que acabamos de ver. Entonces, podemos hablar de una monarquía constitucional. Por ejemplo, el caso de Bélgica, el caso de España. Allí tienen un rey, el rey es el jefe del Estado, pero adicionalmente tienen un jefe de gobierno, un primer ministro, que además tiene su gabinete, sus ministros, pero adicionalmente tienen constitución política, el poder está repartido, reconocen a la persona y sus derechos, y las personas pueden expresarse en democracia a través del derecho al voto. España es otro ejemplo. Está el rey Felipe VI, pero también hay un gobierno en cabeza de Pedro Sánchez y todas las demás autoridades, ¿ok? Pero hay otra manera de organizar la democracia. La república, por ejemplo, una república presidencialista, como el caso nuestro, el caso de Colombia. Aquí el jefe de Estado y el jefe de gobierno es una sola persona, el presidente de la república. Tiene su gabinete, sus ministros, sí. También hay el Congreso de la República, están los jueces, las personas tienen su reconocimiento como tal, hay distribución de poder, hay una constitución que regula. Luego también podemos hablar que el sistema de república presidencialista es un sistema democrático. Pero también hay otro tipo de república, la república bajo un sistema parlamentarista, donde hay, sí, un presidente de la República, por decir algo, pero hay un primer ministro o un jefe de gobierno que ejerce ese poder, pero él no es elegido directamente por el pueblo, sino por el Parlamento. El Parlamento. Entonces, ese es otro sistema. Y adicionalmente, hay otros tipos de gobierno, simplemente para que ustedes lo entiendan un poco. Hay una república que puede estar organizada desde el punto de vista unitario, como Colombia, pero también otra bajo un sistema federal, como los Estados Unidos de América. Allí son 50 estados, como si fueran Colombia, Venezuela, Ecuador, etcétera, que se reúnen y entre todos le otorgan una serie de competencias a una autoridad nacional que es el presidente de la República para que organice algunos temas de seguridad, seguridad exterior, seguridad interior y algunas otras competencias. Pero todos esos son sistemas democráticos. ¿Por qué? Porque cumplen esas 4 condiciones que estamos viendo. Pero la democracia o el régimen democrático no solamente opera en lo público, en la organización del Estado. Hay otra serie de entidades que también pueden tener o que tienen como fundamento un sistema democrático, como cuáles? Las sociedades comerciales, una sociedad anónima simplificada o una sociedad de responsabilidad limitada, son organizaciones
donde hay unos socios o unos accionistas que son los que tomarán las decisiones de manera democrática según el número de acciones o de cuotas que tengan. ¿Y dónde se expresa ese gran poder, el máximo poder, la máxima autoridad de esas sociedades? En su Asamblea General. Y esa Asamblea General nombra al representante legal o nombra también a la junta directiva. Es decir, fíjense cómo también en mecanismos privados puede operar el sistema de la democracia en la medida en que no, los socios o accionistas tienen un derecho al voto, pueden votar para tomar las grandes decisiones, sea las de elegir a su representante legal o sea la de elegir a su junta directiva o tomar las grandes decisiones de la sociedad. Y cuando vamos a hablar de nuestra querida Federación Nacional de Cafeteros, vamos a ver que efectivamente también es una institución privada, como ustedes saben, ¿no? Es una organización privada, no es pública, no es del Estado, no es de los cafeteros, pero tiene una organización democrática. Cumple esas 4 condiciones fundamentales para entenderla como una entidad democrática. Primero que todo, tiene unas reglas preestablecidas, unos estatutos y unas normas que van debajo de los estatutos, resoluciones, otra serie de disposiciones, pero tiene unas reglas que para tomarlas, para modificarlas, para cambiarlas, se requiere que sean adelantadas en unas instancias previamente establecidas, ¿ok? Segundo, reconoce a los cafeteros como sus miembros, con una serie de derechos y de deberes. Tercero, distribuye el ejercicio del poder de las competencias entre diferentes instancias. Tiene los comités municipales, los comités departamentales, el comité nacional, el comité directivo, el Congreso de Cafeteros. Fíjense cómo entonces todas estas diferentes autoridades van a ejercer unas competencias que están previstas en los estatutos. No hay una sola persona que resuelva, no, hay muchas y unas se someten a otras como toda una organización. Y adicionalmente, el cafetero federado cuenta con un derecho al voto. Puede manifestar su opinión, su expresión, su decisión a través del voto para elegir a sus representantes, en los comités municipales y en los comités departamentales. Y eso lo reconocen los estatutos. Si lo miramos los estatutos de la federación, en el artículo 8º, literal A, le otorga el derecho a los cafeteros federados a elegir a sus representantes en los comités de cafeteros y a ser elegidos como miembros de los comités municipales. Y en el artículo 46 se habla también que los cafeteros cedulados eligen a los delegados al Congreso Nacional de Cafeteros, a los comités departamentales y pueden también ser los cafeteros partícipes en esa elección de los miembros de la federación. Entonces, fíjense lo importante como partimos del presupuesto de que la Federación Nacional de Cafeteros es una entidad democrática donde el ejercicio de las decisiones y de las competencias para su funcionamiento adecuado están en cabeza de diferentes autoridades. Muchas de las autoridades, las principales autoridades que van a ser elegidas por los propios cafeteros federados. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora a continuación los principios democráticos. ¿Qué son los principios y por qué son importantes? Los principios son unas condiciones o postulados que soportan a una organización. Son unos valores, ¿no?
unos conceptos que, reconocidos por todos, van a luego a soportar la organización de una entidad. Y dentro de la Federación Nacional de Cafeteros podemos encontrar que hay principios. Hay unos principios que yo los califico, o yo los clasifico más bien, los clasifico en dos tipos de principios. Unos principios democráticos institucionales, que ya vamos a ver, y otros principios electorales, principios democráticos electorales. ¿Ok? ¿Cuáles son entonces los primeros? Los principios democráticos institucionales. Son aquellos postulados o condiciones que soportan la arquitectura de la Federación Nacional de Cafeteros, los que permiten que se construya esa entidad y que esa entidad funcione bajo esos postulados, bajo esos principios. Y esos están clarísimamente expresados en el artículo 2 de los estatutos. Allí, si ustedes lo leen, entonces vamos a encontrar unos principios institucionales. Entre esos, partiendo de eso, en la Federación Nacional de Cafeteros es una entidad democrática, donde el derecho fundamental, el derecho básico y esencial está en cabeza de cada uno de los cafeteros federados. Segundo, es una entidad participativa, promueve la participación de todos los cafeteros, no solamente en las elecciones de sus representantes, sino en la vida permanente de la federación, en los comités municipales, en los comités departamentales, en el funcionamiento mismo a nivel nacional. Quiere la federación que haya participación de todos los cafeteros. ¿Por qué? Porque la federación es de todos los cafeteros y es para todos los cafeteros, ¿ok? Tercer principio, la Federación Nacional de Cafeteros es pluralista. ¿Qué significa el pluralismo? Que haya una diversidad de ideologías, de pensamientos, de ideas, que permita que no haya una unanimidad siempre en todo, ¿no? Que se permita que efectivamente a fulanito piensa de una manera y menganito de otra, ¿no? Y este otro de otra, y que entre todos pueda haber un diálogo y un respeto al momento de dialogar, pero que sea pluralista, que no vengan a imponer una determinada posición. No, se permite que haya muchas posiciones, todas son válidas desde el principio en que haya un respeto al manifestarlas, ¿ok? Luego, otro principio, la Federación Nacional Cafeteros es pluriétnica y multicultural. ¿Y por qué? Porque es un reflejo fundamentalmente de lo que es Colombia. Las zonas cafeteras en el país están en todo, en buena parte del territorio nacional, pues, salvo la parte de la Amazonía, salvo la parte de la parte oriental, de los llanos orientales, donde prácticamente no hay. En algunas son otras zonas muy calientes, pero recordemos, en cerca de 510 municipios hay café, hay actividad cafetera y son en diferentes regiones, la zona norte, la zona sur, la zona oriental, la zona occidental. Y allí todas las personas, la idiosincrasia de las personas, las costumbres de las personas son diferentes. Y incluso desde el punto de vista hablemos de las razas, pues hay una diferencia que viene de hace muchos años en razas, en consideraciones y en temas culturales. Pues lo que quiere la Federación Nacional de Cafeteros con eso es que se respete, que se mantenga esa plurietnia y esa multiculturalidad, porque eso enriquece a las instituciones, ¿ok? También se dice dentro de los principios institucionales que la Federación Nacional de Cafeteros es deliberante, es decir, que haya deliberación, que no haya imposición de decisiones, sino que haya la posibilidad de hablar, de dialogar, de discutir y de decidir entre todos. Y finalmente, otra cosa pero muy importante dentro de la Federación de Cafeteros es que no puede ser partidista. Se quiere que la actividad política, que es
consustancial al Estado, que se presenta en la organización del Estado, donde hay partidos políticos, movimientos políticos, donde hay ideologías políticas en un amplio espectro, pero se quiere que al interior de la federación no haya esa deliberancia política, no se utilice la política para entonces decir que es que este comité o en este comité hay liberales, conservadores y que es que no queremos a los de este otro partido, porque eso genera unas contaminaciones en el funcionamiento mismo de la entidad que afectarían los intereses superiores de la actividad cafetera. Entonces, lo que se quiere con esto es dejar por fuera de la entidad lo político. No quiere decir que los cafeteros no puedan tener una ideología política. No, ni más faltaba. Claro que la pueden tener, pero que la ejerzan por fuera de la entidad, por fuera de los escenarios cafeteros, para que esas diferencias que pueden ocurrir en lo político no interfieran en el funcionamiento, en la operación y en la actividad cafetera. ¿Ok? Y todos estos propósitos, principios, que además muestran unos propósitos, lo que buscan es lograr la prosperidad y el interés general de los cafeteros. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de la federación, es unir fuerzas para que entre todos la caficultura tenga gran desarrollo y los cafeteros que se dedican a ella tengan los mejores ingresos, porque se trata de una actividad supremamente importante para la federación, pero para el país. ¿Ok? Y ahora entramos entonces en los principios electorales, los principios democráticos electorales, que también están recogidos en diferentes normas de los estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Ok? Podemos hablar de uno primero, que es la participación gremial, el primer principio electoral, participación gremial. ¿Qué es eso? Eso está previsto en el artículo segundo de los estatutos, es que la federación quiere que a través de procesos electorales haya una participación de los cafeteros. Es decir, que un postulado que soporta los procesos electorales es decir que todos los cafeteros federados tienen la posibilidad, tienen el derecho de participar activamente en la elección de sus autoridades, ¿ok? A través de la participación gremial. De otro lado, también dentro del principio democráticos electorales, como les decía, que son los que se dirigen hacia el proceso electoral, ya donde los cafeteros van a elegir a sus representantes, hay otro segundo principio muy importante recogido en por lo menos el artículo 9 de los estatutos, el artículo 11 de los estatutos y en el Código de Ética de Buen Gobierno, como es la transparencia. La transparencia, un proceso electoral, un proceso a través del cual se eligen los representantes de los cafeteros, tiene que ser transparente, tiene que ser honesto, tiene que estar dotado de todas las condiciones para que todos queden tranquilos de que el proceso se hizo muy, pero muy bien. Y aquí les tengo que decir yo, con la experiencia que tuve como gerente delegado para las elecciones cafeteras, el proceso electoral cafetero es un lujo. Es un proceso que se asemeja mucho, como les digo, al de la Registraduría Nacional del Estado en su organización, en su logística, pero también en las condiciones de transparencia, porque hay muchas posibilidades de que los cafeteros cuiden su proceso electoral, sean jurados de votación, sean testigos electorales. Los procesos de inscripciones de candidatos son absolutamente públicos, ¿no? A la luz de todos. Entonces, allí hay la posibilidad de que esa transparencia como postulado que está aquí, como les digo yo, en los artículos 9 y 11 de los estatutos,
y en el Código de Ética de Buen Gobierno se refleje en el proceso electoral. De igual manera, también como principio democrático electoral está el derecho al voto. Es decir, la posibilidad de que cada cafetero pueda en los certámenes electorales depositar su voto para elegir a los miembros de los comités municipales y de los comités departamentales. Y ese voto, según la organización, ¿no? Las reglas señaladas por los estatutos de la federación, tiene unas características especiales. ¿Cuáles son? Por un lado, tenemos que hablar de que el voto de los cafeteros en su proceso electoral es un voto directo, directo. ¿Y qué significa un voto directo? Que el cafetero vota directamente para elegir a la persona del comité municipal o del comité departamental. Vota directamente por esa persona a través de listas. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero vota directamente por la persona. ¿A qué se contrapone? ¿A qué se opone? ¿O cómo cuando hablamos de un voto indirecto? Cuando hay un voto indirecto es cuando yo con mi voto elijo a una persona que se va a reunir con otras para elegir a otra persona. Entonces, fíjense que yo no elijo en el caso, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos de América no lo eligen los ciudadanos, lo elige un consejo de delegatarios. Es decir, los ciudadanos votan por unos representantes que luego se van a reunir y ellos van a elegir al presidente de los Estados Unidos. Eso es voto indirecto. En cambio, en la federación tenemos el voto directo. El cafetero vota directamente por la persona, por quienes considera que deben ser los miembros del comité municipal o departamental. De igual manera, el voto en la federación tiene que ser un voto libre, libre, libre. ¿Qué significa un voto libre? Que no es sometido a coacciones, a fuerzas o a interferencias económicas. ¿Y qué les puedo decir? Cuando hay un voto no libre, es cuando, por ejemplo, a mí me están obligando a votar por fulanito. No estoy votando por el que yo quiero, me están imponiendo a alguien. Y eso pueden hacerlo bien sea a través de la fuerza, a través de la coacción o también a través de la compra de los votos, que es una problemática que todavía lamentable tenemos en muchas partes del país en las elecciones nacionales o departamentales o municipales. Eso atenta contra el voto libre. Cuando a uno le dan una plata o una teja o un bulto de cemento para que vote por fulanito de tal, están violentando, desconociendo ese principio del voto libre, que está, en este caso, como les digo, dentro de los principios electorales de la federación. Entonces, por eso es muy importante cuando vayamos a ejercer el derecho al voto, tener la tranquilidad de que yo voy a votar por quien yo considero. Yo no me voy a dejar influenciar de maneras ilegales o fraudulentas, porque a mí me pueden convencer que vote por fulano o mengano, claro, pero finalmente resuelvo yo. Lo otro, yo voy a ejercer mi voto porque considero que ese es el mejor candidato y no porque me estén ofreciendo plata o bultos de cemento o tejas o lo que sea, no. Entonces, el voto libre es una característica muy importante dentro del derecho al voto como principio electoral de la Federación Nacional de Cafeteros. De igual manera viene otro componente muy importante para el voto, es el voto consciente. Voto consciente. ¿Qué es el voto consciente? Es que para votar yo no voy a votar por cualquiera. Yo voy a votar por el que considero el mejor representante de los intereses de los cafeteros en el comité municipal o en el comité departamental. Entonces, para ejercer el voto consciente, yo tengo que analizar, yo tengo que
que conocer las propuestas, quiero conocer a las personas, quiénes son esas personas, cuáles son sus propuestas, y luego hacer un juicio de valor interno. Bueno, y de estas personas y de estas propuestas, ¿cuál es la mejor para nosotros como cafeteros en el municipio tal, en el departamento tal o a nivel departamental? Entonces, ese voto consciente deviene de mi responsabilidad como cafetero, como partícipe de una organización que vela por los intereses generales de los cafeteros, por la actividad. Y en esa medida, yo debo asumir la responsabilidad como miembro de esa organización de ejercer el derecho al voto de manera consciente y responsable. Y finalmente, otra de las condiciones del derecho al voto como principio democrático electoral es que el voto debe ser secreto. Hay que garantizar que el voto sea secreto. Yo no tengo que decirle a nadie por quién voté. Si lo quiero hacer, no importa. Pero nadie me puede a mí obligar a que yo diga por quién voté. Si yo no quiero decir, yo tengo el derecho garantizado por los principios electorales de la Federación de Cafeteros de que hay un secreto al voto. Hay un secreto al voto. Yo guardo la opinión de por quién voté. ¿Por qué? Porque no estoy en la obligación de contar por quién lo hice. No, es un derecho muy personal, muy íntimo, que yo lo ejerzo como yo quiero. No, de manera libre y de manera consciente. Eso es supremamente importante al momento de votar. ¿Ok? Sigamos adelante entonces, Paula, ya nos vamos a meter en lo que son las elecciones cafeteras, que como les decía, es un evento democrático, es una fiesta para los cafeteros que se adelanta en 2 días de un fin de semana en el mes de septiembre y lo tendremos en septiembre del 2020. Vamos a tener la gran fiesta democrática cafetera. ¿Y cómo es esa fiesta democrática cafetera? Pues como les decía, es un proceso que tiene una serie de preparaciones, de fases, de procesos, de procedimientos que culminan con la votación y luego con los escrutinios. Pero es un proceso muy complejo, como son complejos los procesos electorales que organiza la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Cómo podríamos definir, cómo podríamos decir qué son las elecciones cafeteras? ¿Qué son? Yo le diría que las elecciones cafeteras son el evento democrático más importante de la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual los cafeteros federados, la base, todos los miembros de la gremiación ejercen su derecho al voto y eligen a sus representantes para comités municipales y comités departamentales que a su vez van a tener unas influencias sobre las otras autoridades y sobre el mismo funcionamiento y los destinos de la Federación Nacional de Cafeteros. Y es un proceso que, como les digo, es complejo, es un proceso delicado en el cual la federación tiene que adelantar una serie de tareas, una serie de procesos, procedimientos para darle la garantía a todos de que todos pueden participar, todos pueden elegir, todos los que se consideren que cumplen las condiciones pueden formularse y lanzarse como candidatos y al final van a estar sometidos al escrutinio público, a que nos elijan o no nos elijan, a que elijan a unos y no elijan a otros. Pero es un proceso muy dinámico, como les digo, muy delicado, que tiene toda una preparación. Fíjense que desde ya, desde de aquí en la sede nacional y me imagino también en los comités departamentales, empiezan ya a ver que en cerca de 11, 10 meses ya tenemos las elecciones cafeteras y por eso ya se están iniciando los preparativos para esos eventos. ¿Por qué son importantes las elecciones cafeteras? Justamente por lo que les acabo de decir,
Porque como es una entidad democrática que genera escenarios de participación de sus miembros, es el momento sublime, el máximo momento donde se van a expresar la voluntad de todos los cafeteros para elegir a los representantes, a quienes van a ejercer las competencias y poderes asignados por los estatutos para el adecuado funcionamiento de la entidad. Es decir, van a elegirse a sus principales representantes en ese caso. Como les decía, es un proceso complejo, tiene muchas etapas y tiene que garantizar varias cosas, como lo veíamos antes. Por un lado, tiene que garantizar la transparencia. Eso es básico, es esencial en todo proceso electoral. Tiene que haber transparencia, porque donde no haya transparencia, entonces el proceso pierde legitimidad y se puede armar un problema muy grande, donde ha habido problemas electorales en algunos países. Eso generalmente puede llevar a una revolución, a un conflicto interno donde se pueden incluso llegar a matar las personas. Por eso es tan delicado ese proceso. Hay que ponerle tanta atención para que, ¿no?, todos queden tranquilos de que el proceso cumplió todas las garantías y todos pudieron ejercer su voto y elegir a quienes consideraron. ¿Ok? Hay otro tema importante y hay que entender el cual se expresa de la siguiente forma. En los procesos electorales tiene que haber unicidad del voto. Unicidad del voto. Cuando ustedes escuchen unicidad del voto es facilísimo. Eso quiere decir que cada voto es único y valioso. Cada voto cuenta. Cada voto cuenta. En las elecciones cafeteras hay unicidad de voto. ¿Por qué? Porque cada voto cuenta. Cada voto es valioso para conformar entre todos la voluntad popular para elegir a los miembros de los comités municipales y de los comités departamentales. De igual manera, ese voto es secreto. Y adicionalmente, como les decía hace unos segundos, entre todos los votos se construye la voluntad popular, la voluntad en cada municipio para elegir a los miembros del comité municipal, en cada departamento para elegir a los miembros de los comités departamentales. Y adicionalmente, dentro de este proceso electoral, que como les digo, tiene una serie de etapas, que ahora las vamos a ver. Es muy importante que en cada una de ellas haya condiciones de publicidad, es decir, que se dé a conocer lo que se está haciendo y que haya las posibilidades de que las personas se expresen cuando hay algún tipo de error. Por ejemplo, cuando estamos conformando el censo electoral, que es esa base de datos donde están registrados todos y cada uno de los cafeteros federados y cedulados. Si hay cuando se esté conformando esa base de datos, hay que ponerla en conocimiento de todas las personas para ver si están todos o si falta alguien, para ver si yo no estoy, entonces yo puedo alzar la mano y decir, discúlpeme, señores, pero me excluyeron, inclúyame en ese censo electoral. O cuando se están adelantando los procesos de inscripción de listas o de candidaturas, pues todos deben tener claro quiénes van a ser esos candidatos, si cumplen con las condiciones establecidas y si no, ponerlo de presente para que se tomen los correctivos del caso. De igual manera, cuando viene luego el proceso de votación, hay unos jurados de votación que van a estar pendientes de recibir todos los votos. Puede haber testigos electorales o personas que ejercen una observación electoral para garantizar que el proceso sea totalmente transparente, que cada voto cuente al momento de resolver. Y luego los procesos de escrutinio. Cuando se cuentan los votos, hay unos mecanismos para decir, vea, repitamos el conteo porque creo que hay errores, o incluso la posibilidad de apelar cuando se considera que en un proceso de escrutinio hubo algún tipo de
de errores. Entonces, todas estas condiciones se tienen que cumplir para que el proceso sea de plenas garantías, como lo es el proceso electoral cafetero. Les decía, ¿por qué son importantes las elecciones cafeteras? Porque hacen realidad la democracia participativa de la federación. Ese postulado de los primeros artículos de los estatutos están realizados, tornan realidad al momento de las elecciones cafeteras. Adicionalmente, permite elegir a los líderes cafeteros, a los líderes, aquellas personas que están apasionadas con lo que hacen, que quieren trabajar por los demás. En este caso, ¿no? Líderes cafeteros significa personas que son apasionadas, respiran café en cada uno de sus poros, quieren que la federación, su entidad, crezca, mejore, para que tenga un mejor servicio a los cafeteros. Eso fundamentalmente es lo que hace al líder cafetero, esa persona apasionada por su actividad, por su gente, por trabajar al servicio de los demás y de la propia federación. Y es lo que este proyecto de Luces, Cámara y Ponte en Acción está buscando con ustedes, que ustedes se vuelvan esos líderes cafeteros que respiren emoción, pasión por la actividad cafetera en sus municipios, en sus departamentos, y se hagan elegir o ayuden a elegir a otros para trabajar al servicio de los demás cafeteros y de la propia federación. Y adicionalmente, porque las elecciones cafeteras son la expresión de la confianza de los cafeteros en sus instituciones. Si la federación ha dispuesto un escenario democrático y participativo y organiza un evento en el cual van a elegir a sus representantes, pues lo que quiere es que esos eventos democráticos de elecciones expresen la confianza de los cafeteros en las instituciones mismas de la propia entidad. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo se regulan? ¿Dónde están reguladas las elecciones cafeteras? Porque tienen que haber normas que las regulen. Claro. Ustedes, si miran los estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros, van a encontrar allí, entre los artículos 46 y 57, unas principales normas sobre el proceso electoral. Digamos, esas serían como las normas constitucionales del proceso electoral. Son las reglas básicas a las cuales tiene que estar sometido el proceso electoral. Allí está lo básico, lo esencial, las principales garantías para que las autoridades nacionales, departamentales y municipales puedan organizar un proceso electoral de plenas garantías. Pero, adicionalmente, para ir preparando el proceso a nivel nacional, departamental o municipal, las diferentes entidades aquí en Bogotá o en los comités departamentales o en los comités municipales tienen la necesidad de expedir una serie de normas, de reglamentaciones para poder volver operativos esos grandes principios de los estatutos, para poder hacerlo, y eso lo hacen en una reglamentación a través de las resoluciones del comité directivo y las resoluciones de los comités departamentales. Entonces, fíjense que a partir de ahora, poco a poco en los siguientes meses, semanas que vienen, van a empezar ustedes a conocer que que el comité directivo expidió una resolución, 2 resoluciones, 3 resoluciones que se refieren o al censo electoral o que para la inscripción de candidatos o para esta otra materia. Eso es parte de la reglamentación de las elecciones que es necesario que se lleve a cabo para que ese proceso sea de plenas garantías, como les decía. De igual manera, en el Código de Ética y Buen Gobierno hay unas normas de comportamiento, de cómo espera que la propia federación, que todos sus cafeteros cedulados, que todos los candidatos, que todos los elegidos y todos aquellos que trabajen en su seno cumplan debidamente, cumplan para estar al servicio de la federación y de los intereses cafeteros y haya todos esos valores
que se destacan en la Federación Nacional de Cafeteros: la transparencia, el buen gobierno, que todo funcione adecuadamente. Entonces, esos tres grandes grupos, estatutos, reglamentaciones y código de ética y buen gobierno, allí está la regulación de las elecciones. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a entrar ya más en el proceso electoral propiamente dicho. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que según los estatutos de la Federación, habrá elecciones cada 4 años. En el mes de septiembre, y como las últimas fueron en el año 2018, las siguientes las tendremos en el año 2022. Allí vamos a tener esas elecciones que se van a llevar a cabo en 2 días, no en cada municipio, sino según las diferentes especificidades en cada uno de los municipios, ¿no? La elección puede ser un sábado o un domingo. Eso se determinará previamente, pues para poder organizar todo el proceso. Pero en un fin de semana, en 2 días, se llevan a cabo las elecciones cafeteros. Como les digo, en cada municipio un solo día, ¿ok? ¿Y a quiénes se eligen esas elecciones cafeteras en ese proceso electoral cafetero? Por un lado, a los miembros de los 383 comités municipales cafeteros. ¿Ok? Entonces, en esos se eligen a 6 personas principales y suplentes. ¿Ok? Entonces van a elegir a 4,596 miembros de los comités municipales cafeteros. Pero adicionalmente, también se van a elegir miembros de los comités departamentales, de 16 comités departamentales, es decir, se van a elegir 192 miembros principales y suplentes de esos comités departamentales de cafeteros. ¿Ok? ¿Quiénes pueden votar en el proceso electoral cafetero? Todos los caficultores federados que tengan, obviamente, una cédula cafetera. Ya vamos a ver cómo es el tema de la cédula. Pero para ser un caficultor federado, recuerden ustedes que tiene que ser una persona propietaria de al menos media hectárea y en la cual se encuentren por lo menos 1,500 árboles de café, y que esa persona, cumpliendo esas condiciones, tenga una cédula cafetera. En este momento no recuerdo bien cómo es la cédula actual, pero en el momento en el cual yo ayudé a organizar el proceso electoral del 2014, había 2 modelos de cédula cafetera. Pero bueno, ese tema de la cédula cafetera será en su momento debidamente organizado por las autoridades. Van a decir, bueno, si hay varias, cuáles pueden servir para votar y cuáles no. ¿Ok? ¿Quiénes pueden votar entonces? Les decía, los caficultores federados con cédula cafetera. También creo haber leído en alguna parte de la normativa electoral de la federación que en algún momento un cafetero podría renunciar a su condición de federado para dársela a otro miembro de su familia. En ese caso, pues ya esa persona que renunció no puede votar, votará la persona que recibió ese derecho de parte de ese cafetero que tomó esa decisión, ¿ok? Y todos los cafeteros con posibilidades de participar en el proceso electoral, es decir, todos los cafeteros federados con cédula cafetera, se reúnen en una base de datos que se llama el censo electoral. Cuando ustedes escuchen hablar del censo electoral, es esa base de datos que reúne a todos los cafeteros federados
con cédula cafetera que están en posibilidades de votar, Porque recuerden también que hay personas dedicadas a la actividad de la caficultura que no pueden votar porque no cumplen las condiciones de federado. Entonces, hay mucha gente que se dedica al café, pero que no puede participar porque no está cumpliendo con esas condiciones señaladas por ese estatuto para ser caficultor federado y obviamente a tener derecho a recibir esa cédula cafetera. Pues bien, todos esos cafeteros federados se reúnen en una base de datos que es el censo electoral. Para el 2018, es decir, para las últimas elecciones que hubo en la federación, había habilitados para votar 358.208 cafeteros. Este censo electoral se construye, es una base de datos dinámica que se va construyendo y que en los próximos meses las autoridades de la federación le van a informar a todos los miembros, perdón, ¿no? Que se está construyendo el censo electoral y en su momento cuando lo cierren van a decir, ok, listo, ya están todos con todas las posibilidades para que las personas supieran si ya están en el censo o no, para decir, bueno, los cafeteros habilitados para votar son tantos. Es decir, ese es el censo electoral. Y para esas elecciones, las del 2018, hubo elecciones en 510 municipios. Imagínense, casi la mitad del país donde hay que organizar elecciones cafeteras. Eso es un despliegue logístico operativo muy complejo. Recuerden ustedes, cuando llevan el material electoral, es decir, los cubículos para votar, las cajas con las urnas, las tarjetas electorales, los formularios electorales, es increíble el despliegue que hay que hacerlo para llevarlo a todos los puestos de votación, para que todos los cafeteros puedan votar. Es increíble el despliegue tan impresionante. Otro despliegue grande cuando están imprimiendo, por ejemplo, las tarjetas electorales o los formularios. Es un trabajo arduo, intenso, pero que garantiza que todos puedan ejercer ese derecho al voto. Pero bueno, ya hablamos de quiénes pueden votar en las elecciones cafeteras. ¿Y cómo se pueden entonces postular ya los candidatos? Para ser candidato, tanto a comité municipal como comité departamental, hay que cumplir las condiciones establecidas allí en los estatutos. Y una vez cumplidas esas condiciones, se postulan, pero de manera diferente, Cuando queremos ser candidatos a comité municipal, tenemos que reunirnos con nuestros amigos para hacer unas listas con 6 principales y 6 suplentes. Es decir, que cuando queremos proponernos como candidatos, tenemos que reunir 12 personas, 6 que aparezcan como principales y 6 como suplentes. Y allí tenemos una lista que en el momento en que abren inscripciones para las elecciones cafeteras, que también se dará a conocer en su momento para que todos lo sepan, en ese momento llevamos nuestra lista, acreditamos que los candidatos cumplen sus condiciones y la inscribimos. Y una vez las autoridades correspondientes revisarán si todos cumplen perfecto y le dirán, listo, perfecto, quedó inscrita su lista. ¿Ok? Y entonces vienen las diferentes listas que se inscriben en un municipio y entonces los cafeteros federados van a votar por lista. No es que van a votar por una persona en particular para elegir a una persona, no, por listas. Entonces, luego, cuando estén haciendo el escrutinio, los escrutadores tienen que mirar a ver entonces si hubo 4 listas inscritas, cada una de esas listas tuvo un X número de votos. Y para elegir
para saber quiénes fueron elegidos, hay que someterse a un esquema que se llama el esquema del cociente electoral. El cociente electoral. ¿Por qué? Porque para la federación se dispuso dos tipos de votaciones. Una para las listas de los comités municipales y otra para los comités departamentales. ¿Ok? Ya les voy a explicar los dos. Vamos a partir del primero, del cociente electoral. Entonces, ¿qué es el cociente electoral? Que cuando uno hablan de cociente electoral, Dios mío, eso es complicadísimo, eso no lo entiende nadie. No, 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 no. Van a ver que es muy fácil, muy sencillo. Fíjense, el cociente es el número que resulta de dividir el total de votos válidos entre el número de puestos a proveer. Todavía puede parecer complicada esa explicación, ese concepto. El cociente es el número que resulta de dividir el total de votos válidos entre el número de puestos a proveer. No, no es difícil. Miren el ejemplo, miren el ejemplo. Supongamos que en estas elecciones, en un determinado municipio, hubo 5 listas, ¿ok? Y por esas listas, entonces, se recibieron los siguientes votos. Por la lista 1 del partido A, 85 votos. Acá no hablamos de partidos, sino hablamos de listas. Entonces, la lista 1, 85 votos. La lista 2, 43. La lista 3, 21. La lista 4, 67. La lista 5, 75. Votos válidos. ¿Qué no son votos válidos? Votos válidos es cuando es por una lista. Voto no válido es cuando yo estoy votando o tachando por varias listas. Es un voto nulo. O un voto en blanco donde yo no estoy señalando a nadie. Aunque en las elecciones hay la posibilidad de votar en blanco, sí, y es un voto válido, ¿ok? Entonces, voto válido es aquel voto que es o bien por una lista o expresamente el voto en blanco. No hay voto válido cuando yo voto por varias listas. Es un voto nulo, ¿ok? O un voto no marcado. Yo no marqué nada. Eso tampoco es un voto válido. Voto válido, entonces, por una lista o por el voto en blanco, ¿ok? Esos son votos válidos. Entonces, cogemos todos los votos válidos que se recibieron en un determinado municipio y los tenemos según el ejemplo. Entonces, lista 1, 85, lista 2, 43, lista 3, 21, lista 4, 67, lista 5, 75. Total de votos válidos, 291. ¿Ok? Entonces, ese número de 291 lo tomamos como el valor, ¿no? Que va a ser dividido por los 6 cargos a proveer. Entonces, fíjense, 5 partidos, no, 5 listas participan cada uno con una lista para obtener 6 cargos en un proceso electoral y obvienen los siguientes resultados de votos. Entonces, son total votos válidos 291. 6 cargos a proveer. Entonces, 291 dividido 6 es igual a 48,5. Ese número 48,5 es el cociente electoral. El cociente electoral. Entonces, vamos ahora a analizar respecto de las diferentes votaciones, ¿cómo se elige? ¿Cómo se elige? Entonces, lo primero es definir o llegar al cociente electoral 48,5, ¿ok? Una vez ya determinado esa cifra, entonces vamos a ver las votaciones particulares y concretas. Si tomamos los 85 votos de la lista 1 y los dividimos por 48,5, nos da un número de 1,752. La lista 2 tuvo 43 votos, dividido 48,5 nos da 0,886. La lista 3, 21 dividido 48,5 nos da 0,432. La lista 4, 67 dividido 48,5 nos da 1,381. Y la lista 5, de 75 votos dividido 48,5 es igual a 1,3
546. Entonces, fíjense esos resultados de esa división, lo importante. Van ustedes a ver primero que hay unos que tienen 1 punto y algo, 1 punto y algo. ¿Ok? Esos que vienen con el 1 punto y algo, donde aparece el 1 de primeritos, eso quiere decir que allí se elige a 1 por cociente, ¿ok? Entonces, por cociente se está eligiendo uno de la lista 1, uno de la lista 4 y uno de la lista 5, ¿ok? Entonces ya van tres elegidos allí por cociente. Y luego vendrán, entonces, bueno, ¿y cómo elegimos a los demás? Entonces tenemos que mirar cuáles son los mayores residuos, es decir, dentro de los decimales, de mayor a menor, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los mayores? Entonces vemos que la lista 1 tiene 752, es el mayor residuo de todos los que quedaron. Entonces, esa lista por residuo saca otro representante. ¿Ok? Entonces, la lista 2 tiene 2, uno por cociente y otro por residuo. ¿Ok? Perdóneme. La segunda, la lista 2 era la que tenía el mayor residuo. Era 886, la mayor. Entonces, ese es el primer residuo que saca. Entonces, la lista 2 no sacó nada por cociente, pero sí saca el primer mayor residuo, porque lo tuvo. Entonces, ese es el primer mayor residuo, ¿ok? El segundo mayor residuo, el que veíamos antes, decíamos el 752. Entonces, la lista 1 saca 1 por cociente y 1 por residuo. La lista 2, 1 por residuo, ¿ok? ¿Cuántos van ya elegidos? 3 por cociente, 2 por residuo, vamos 5, nos queda 1. ¿Cuál sería el último que obtendría una curul, un cargo por mayor residuo? La lista 5, porque tiene el coma 546. Entonces, ese es el último elegido. Entonces, vemos cómo aquí en este ejemplo se eligen por cociente 3 representantes, 3 cargos a proveer y por mayores residuos 3. ¿Ok? Ese es el mecanismo que se utiliza para la elección de los comités municipales, Hay listas y se vota por las listas, luego se contabilizan los votos por cada una de las listas y al final de todo se determina cuáles son los votos válidos y de los votos válidos se dividen por el número de cargos a proveer, que son 6 principales, 6 suplentes, es decir, 12, y de ahí se saca el cociente electoral. Y esa es la cifra que luego se va a aplicar a cada una de las votaciones para ver a quienes se eligieron por cociente y a quienes se eligieron por mayores residuos. ¿Ok? Y para la elección de los comités departamentales, que recordemos que cada uno de los departamentos debe dividirse en 6 circunscripciones, Allí la organización de inscripción de candidaturas sí es diferente. No es a título de listas, como en los comités municipales, sino a nombre, digamos, de renglones. Va un principal y un suplente. Y cada departamento se divide en 6 circunscripciones y en cada una de esas circunscripciones se pueden inscribir candidatos, pero es por renglones, principal y suplente, no hay listas, es principal y suplente. Una persona no puede estar en una circunscripción y pretender estarlo en otra, no, en una sola circunscripción, ¿ok? Y entonces, ¿cómo se eligen ellos? Mucho más fácil. Ya no hay que elegir a varios de una lista, sino a un miembro principal y a un miembro suplente. ¿Cómo se eligen? Por mayoría simple.
el renglón que tenga el mayor número de votos. Y eso lo definirán justamente porque buscan los candidatos principales y suplentes por cuál de ellos obtuvo el mayor número de votos. Puede haber de diferencia un voto sí y un voto elige. Si obtuvo una lista 50 votos y la segunda 49, resultó elegido el de 50. Esa es así la democracia, porque es por simple mayoría que se eligen los miembros de los comités departamentales cafeteros. ¿Ok? Entonces, luego viene la temática de la cédula cafetera, que es el documento que identifica a aquel cafetero federado, el cafetero que cumple con las condiciones que ya señalaban los estatutos, que es tener la media hectárea sembrada en café y que allí haya por lo menos 1.500 de palos sembrados en ese área de terreno. Entonces, como les decía, la cédula cafetera identifica al elector cafetero, aquella persona que está habilitado para participar en las elecciones cafeteras, aquella persona que puede ejercer su voto en las elecciones cafeteras, aquella persona que hará parte del censo electoral cafetero que, como les decía, para las elecciones del 2018 fueron 358.208. Vamos a ver cuántos serán para las elecciones del 2022. Eso se dará a conocer en el momento oportuno, luego de que la federación haga todas las actividades necesarias para conformar el censo, para revisar que no vaya a faltar nadie, que no vaya a sobrar nadie, y veremos a ver cuáles son aquellos cafeteros habilitados para votar, a ver si el censo subió con relación al 2018 o no. En la registraduría, simplemente a título de efecto, de una elección tras otra, el censo electoral va aumentando porque la población colombiana va aumentando, los mayores de 18 años van aumentando. En la federación no necesariamente, porque si hay una reducción de los cafeteros federados, pues habrá no un aumento del censo electoral, sino una disminución del censo electoral. Por eso es tan importante definir quiénes están habilitados para votar y que todos conozcan ese número del censo electoral. ¿Ok? La participación electoral. Miren, en la Federación Nacional de Cafeteros, como entidad privada gremial, históricamente ha habido una gran participación, una gran participación. Esperamos que en esas próximas elecciones del 2022 rompan todos los récords para que haya la mayor participación posible. Recordemos que en el año 2010 hubo un 64% de participación, es decir, que votaron el 64% de los cafeteros habilitados para hacerlo. Si se suman todos los votos, o sea, todos los cafeteros que votaron, se suman, eso nos da el número de participación electoral, un porcentaje sobre 100. Entonces, ¿cuántos participaron? El 64% de los cafeteros incorporados en el censo electoral. ¿Cómo se mide esa participación? Simplemente entonces se toma el censo, se sabe cuál es el censo electoral, se mira el número de las personas que participaron, que votaron, y se hace una regla de 3. Si 358.208 es a 100, como X es a 170.000 personas que votaron. Y allí sale ese porcentaje. Entonces, para las elecciones del 2010 fueron el 64% de personas que votaron. En el 2014, cuando les decía y les contaba que yo participé acompañando a las diferentes autoridades de la Federación Nacional de Cafeteros en esa organización, en ese proceso logístico, se logró un porcentaje de participación del 65.5, es decir, aumentó la participación.
Luego tengo la cifra, espero no equivocarme, en el 2018 disminuyó la participación, bajó al 57%. De todas maneras sigue siendo alto. Recordemos que en Colombia, para elegir presidente de la República, históricamente la participación ha estado en 40, 42, 43, y en las últimas elecciones, en el 2018, cuando las organicé como registrador, participó el 54% de los colombianos, que fue alto para el promedio anterior. Entonces, fíjense que un 64, un 65, incluso un 57 es alto. Pero ¿por qué es importante participar? Porque es que una mayor participación legitima más las elecciones, como que le da más importancia a la entidad, a las instituciones mismas. Entonces, vamos a nuestra última reflexión de por qué son importantes las elecciones cafeteras. Yo diría que por muchas razones, que se las voy a tratar de sintetizar aquí antes de entrar en la siguiente parte de responder las preguntas, las inquietudes que tienen ustedes. Primero que todo, ¿por qué son importantes? ¿Por qué participar? ¿Por qué es importante participar en las elecciones cafeteras del próximo año, del 2022? Primero que todo, ¿por qué? Porque la Federación Nacional de Cafeteros es de todos los cafeteros y para todos. Y por eso, en esa razón, desde ese punto de vista, todos tienen su derecho a participar. Y lo ideal es que todos participen para que haya una mayor legitimidad de los elegidos, que estén como más empoderados, porque cuando vota, por decir algo, un 90% de los cafeteros de mi municipio, pues carambas, es que los que resultaron elegidos tienen el respaldo de una gran cantidad de esas personas en el municipio. Se fortalece, se robustece la institucionalidad, en este caso de la federación. En segundo lugar, porque miren, la Federación Nacional de Cafeteros es un modelo gremial a nivel mundial. No hay en el mundo una organización gremial con una disposición electoral tan importante, tan organizada para elegir a tantos y tantos miembros y en la cual participen tantas y tantas personas. Entonces yo creo que hay que seguir estando en esos primeros lugares gremiales, democráticos y participativos, donde nosotros estamos como cafeteros defendiendo esos ideales de nuestra actividad y de nuestra razón de ser personal. Les decía también que una mayor participación, una gran participación legitima a la federación y a los elegidos. Claro, es que imagínense ustedes un escenario en el cual participan en la elección de las personas muy pocas, un 10%, un 15%. ¿Qué le está diciendo a las personas y a los participantes? No, nadie tiene interés, a nadie le gusta, a nadie le interesa. La gente no fue a votar. Qué tristeza. Pero eso ¿qué quiere decir? Que es una organización débil, una organización frágil. Y nosotros queremos que la federación sea todo lo contrario, sea una entidad robusta, una entidad participativa, una entidad fuerte donde se recoja la voluntad del mayor número de los cafeteros. Eso es lo que queremos y por eso debemos ejercer nuestro derecho al voto, que es un derecho además que me reconoce el propio gremio como un poder de expresión, un poder de decisión, de elección supremamente importante. Entonces, lo que queremos, lo que queremos como cafeteros que somos es votar, fortalecer nuestras entidades y aumentar la participación. Pongámonos como meta, como reto, que las elecciones 2022 sean las más participadas, en las cuales haya el mayor número de cafeteros que fueron a elegir
a sus miembros de comités municipales y departamentales. Eso, entonces, desde ya empecemos a contar, a entusiasmar a la gente a que en esas próximas elecciones hay que elegir a los mejores, porque eso además fortalece a la entidad y le da un robustecimiento supremamente importante. Adicionalmente, porque si ustedes como jóvenes están queriendo participar en ese proceso electoral, sea como candidatos, o sea como promotores de candidatos, o sea simplemente como electores, están ustedes apoyando al gremio en esa transferencia generacional. Van a ayudar a que ese cambio generacional sea un factor adicional de mejoramiento de la propia entidad, que venga esa fuerza juvenil a meterse en los poros de la federación para que tengamos efectivamente esa grandísima participación en las próximas elecciones. Y adicionalmente, porque si nosotros, como cafeteros que somos, vamos a participar activamente en las elecciones, como les digo, bien como candidato, bien como promotor de algún candidato, hacerle publicidad y hacer proselitismo cafetero para ser elegido, pues eso va a demostrar el liderazgo cafetero, el liderazgo cafetero. ¿Y qué es ese liderazgo cafetero? Es ese empuje, esa pasión que yo le meto a lo que yo hago. En este caso, trabajar por el café, trabajar por los cafeteros, trabajar por mi gente, para que con mi trabajo se beneficie y se mejore las condiciones de vida de mi municipio, de mi departamento y de mi país. Entonces, aprovechemos este escenario para convertirnos en líderes cafeteros, para tomar las banderas, ¿no?, de la juventud como herramienta para promover el trabajo por los demás, el trabajo, ¿no?, por los cafeteros y para los cafeteros, para la actividad, para mejorar las condiciones de vida, las condiciones de la misma actividad, para ver cómo entre todos mejoramos el desarrollo de la actividad y todos los productos derivados de la caficultura, cómo entre todos nos beneficiamos. Entonces, yo creo que por eso, ¿no?, para lograr eso, para que ustedes participen en ese tránsito generacional, en esa actividad supremamente importante donde todos y cada uno de los cafeteros habilitados para votar van a poder expresar su voto, es decir, van a poder elegir a sus autoridades, a sus representantes, que sean a esos líderes, a esos entusiasmos, a esas personas tan apasionadas que están liderando la actividad electoral dentro de, como les digo, no la entidad gremial más importante en el país, en donde se ejerce un derecho al voto como lo es aquí en la Federación Nacional de Cafeteros. Así que, pues mi invitación con toda esta cantidad de información que he podido transmitirles acá es a que participen desde ya al desarrollo del proceso electoral, que se entusiasmen como líderes, que aprovechen también este escenario que hemos dispuesto entre la Fundación Colombia 2050 y la Federación Nacional de Cafeteros para empezar ya a mostrarse. Luces, cámaras y ponte en acción es un escenario en donde la federación quiere que sus jóvenes cafeteros empiecen a mostrar esas condiciones de liderazgo, de trabajo por los demás, por la caficultura, por la propia federación, para beneficio de todos los que participan dentro del gremio de la entidad. Así que espero que sigan muy entusiastas como hasta ahora en este proyecto de Luces, Cámara y Ponte en Acción. Nosotros como Fundación Colombia 2050 seguiremos apoyando a lo largo de todo el proceso su trabajo para que al final también salgan unas piezas,
no solamente para promover candidaturas bien interesantes, sino para promover la caficultura, que ustedes sean desde ya esos alíes para promover el desarrollo cafetero en el país. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, don Juan Carlos. Bueno, por ahora en el chat no tenemos ninguna pregunta, pero no sé si alguno de ustedes quiere levantar la mano, si tienen alguna pregunta lo pueden hacer o dar su apreciación sobre la clase, algún comentario directo que le tengan a don Juan Carlos respecto a su experiencia dentro de las elecciones cafeteras. Siento que eso sería también muy valioso si alguien quiere saber. Don Juan Carlos, la vez pasada con Carlos Armando estábamos haciendo como una especie de apuesta o de polla de que a cuánto íbamos a llegar en porcentaje de las elecciones cafeteras para el próximo año. Entonces a su merced le falta hacer su polla. No sé si también los que están todavía conectados nos quieren decir a cuánto creen que vamos a llegar de porcentaje de participación. Bueno, a mí me encantaría poder hablar desde el 90%, pero sé que todavía es una utopía, es algo que vamos a ir ganando, pero yo me apunto con que aspiraría a que llegáramos al 67% de participación, 67%. Buenísimo, pues listo, por acá Jaime nos dice que le quedó clarísimo absolutamente todo, que no tienen dudas. Viviana también nos dice pues que muchas gracias. Pues yo creo que ya todos los temas quedaron extremadamente claros. Mira, por lo menos Brian de Jesús nos dice que él dice que Un vamos a llegar a un 70. 70. Buenísimo, buenísimo. Ojalá lo logremos, ojalá lo logremos. Y lo otro que queremos decirles es que nosotros, desde la Fundación Colombia 2050 y también obviamente desde la sede nacional de la Federación y de los diferentes comités departamentales, pues vamos a estar a su disposición para resolver todas las dudas, todas las inquietudes que vayan surgiendo. Cuenten con nosotros. Nosotros seguiremos ahí ayudándolos a generar ese liderazgo cafetero, a mostrarlo, ¿no? Y a poder habilitar todos los escenarios para que puedan participar muy bien en el proceso electoral. Listo, buenísimo. Pues don Juan Carlos, muchísimas gracias. Por ahí Viviana también me está diciendo que un 68%. Esperemos que así sea. Y Miguel nos dice que si hacen la tarea, 80. entonces que 80%. Ojalá, démosle, trabajémoslo para que así sea. Buenísimo, por ahí están diciendo más 80. Entonces, chicos, ya unos avisos parroquiales para ustedes. Entonces, recuerden que mañana tenemos clase, por lo que el jueves anterior no la tuvimos. Mañana va a ser una clase demasiado importante porque vamos a hacer el plan de trabajo para sus listas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el plan de trabajo para la candidatura, es decir, lleven papelito y lápiz porque vamos a estar haciendo muchas preguntas, muchísimas intervenciones y ese va a ser el plan de trabajo que posiblemente ustedes puedan mostrar a las listas con las que se van a presentar como candidatos o candidatas. Entonces, por favor, mañana la asistencia es importantísima. El jueves vamos a tener no una clase, sino vamos a tener un foro. Entonces les quiero contar también los invitados que vamos a tener. Vamos a tener a Claudia Rodríguez, ella es coordinadora del programa de familias cafeteras con equidad de género y empalme generacional. Vamos a tener a Juan Camilo Ramos, que él es el gerente comercial. De moderador, ustedes ya lo conocen, a Carlos Armando, lo vamos a tener y vamos a tener a dos líderes gremiales para que les cuenten su experiencia desde ellos como candidatos. ¿Listo? La idea es que vamos a dejar también los micrófonos abiertos, vamos a poder dejar también las cámaras para que ustedes les puedan preguntar, para que, mejor dicho, resuelvan todas las dudas que tengan. Y ya para la próxima semana vamos a empezar nuestras clases de marketing político para la construcción de su campaña. Entonces, porfa, no se la pierdan. Les quiero simplemente agradecer por estar acá el día de hoy y recordarles que sean muy juiciosos viendo quienes no han podido verlas, quienes no han podido estar en vivo, ver las clases grabadas, porque recuerden que tienen que completar el 70% del curso para poder certificarlo. ¿Listo? Para poder nosotros entregarles la certificación. Entonces, nada, nos vemos mañana. Espero que tengan una linda noche. Muchísimas gracias por estar acá y nada, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego.